Entonces, tengo un tren acá que sale de la estación A y tengo otro tren acá que sale de la estación B. Ahí está, joven. Siguiente. Dice, calcular a qué distancia de A, la distancia A, se cruzan y qué tiempo después de la partida, la cual fue simultánea. Entonces, como datos tengo que la distancia de separación entre, esto lo voy a hacer un poco más pequeño, la distancia de separación entre la estación A y la estación B me da como una distancia total de 100 kilómetros. Entonces digo, la distancia de la estación A hacia la estación B es de 100 kilómetros. Todo esto tiene un valor de 100 kilómetros. Luego me dice, de la estación A sale un tren, que es este tren de acá. Este tren de acá. Sale un tren que dice que tarda 2 horas en llegar a B. 2 horas. El tiempo que tarda en llegar ese tren es de 2 horas. Pero de B sale otro tren hacia A, donde tarda 1 hora y media en llegar. Entonces el tema que se está avanzando es cinemática, ¿no? Y cinemática me dice que es los cuerpos que se mueven con velocidad constante en una trayectoria recta. Entonces dice, esta es una trayectoria recta. Entonces los trenes en este caso se mueven con velocidad constante. Y la ecuación que yo tengo es que la velocidad es igual a la distancia partido el tiempo. Esa es la ecuación que yo tengo. Entonces dice, si todo el recorrido vale 100 kilómetros y lo hace en cuánto, el tren A lo hace en 2 horas. Entonces fíjense que yo tengo distancia que va a recorrer en el tiempo que lo va a recorrer. Entonces yo podría decir que la velocidad del tren que parte en A o la velocidad del tren en A es igual a la distancia. ¿Cuál es la distancia que va a recorrer? La distancia que va a recorrer es de ir del tramo A al tramo B, que vale 100 kilómetros. Entonces sería 100 kilómetros por hora. ¿Y en cuánto tiempo lo hace? Distancia sobre tiempo. ¿En cuánto tiempo lo hace? De A hasta llegar a B, me dice que tarda 2 horas. Entonces sería el tiempo 2 horas. Entonces puedo observar acá que se puede ir lo que es hora con hora. Y entonces la velocidad de ese tren sería simplemente 100 dividido entre 2 son 50 kilómetros. No, perdón, estoy mal. 100 kilómetros, ¿no? La distancia son 100 kilómetros. Entonces, lo de acá me quedaría 100 dividido entre 2 son 100 dividido entre 2 son 50 y me quedaría 50 kilómetros por hora. La velocidad de ese tren es 50 kilómetros por hora. Luego me dice que de B, de la estación B, de acá,
Sale otro tren, pero se dirige hacia A, donde llegará en 1 hora y media. Va a llegar en 1 hora y media. Entonces dice que la distancia que va a recorrer el tren son 100 kilómetros. ¿Y en qué tiempo lo hace? En 1 hora y media. Entonces podemos calcular su velocidad. La velocidad, distancia sobre tiempo. Entonces, la velocidad del tren que sale de la estación B es igual a la distancia. ¿Cuánto es la distancia que va a recorrer? 100 kilómetros. ¿En qué tiempo? Lo va a realizar en 1 hora y media. Entonces, eso significa 1.5, ¿no? Horas. Entonces, la velocidad en B nos da como resultado 100 dividido entre 1.5. Nos da como resultado 66.666 kilómetros por hora. Esas velocidades que hemos calculado acá son las velocidades en la cual el tren tiene el tren B y el tren A. ¿Dudas o preguntas hasta acá, jóvenes? Porque recién voy a empezar a formar mis ecuaciones. ¿Dudas o preguntas? ¿Esos son datos nomás, ingeniero, entonces? Sí, solamente son los datos que me está proporcionando. Gracias. No se olviden que la velocidad es distancia sobre tiempo, ¿no? Entonces, la distancia que recorre en ese tiempo. Ahora me dice calcular a qué distancia de A se cruzarán, se van a cruzar. No nos olvidemos que este tren se dirige de A hacia B. Como es velocidad, yo puedo colocar aquí una flechita, es decir, un vector del vector velocidad, que dice que se dirige hacia allá. Y luego tengo el otro tren que va de B hacia A y iría de esta manera, ¿no? Y me dice, ¿a qué distancia de A se cruzarán? ¿Qué significa? Significa lo siguiente, que este tren de acá se va a mover y este tren de acá también se va a mover. Pero hay un tiempo en el cual, ojo que esto es paralelo, ¿no? Porque si fuera así en línea recta, los dos se van a chocar, ¿no? Están paralelamente, pero lo voy a dibujar en un plano. Entonces dice que este se mueve hacia acá, o lo voy a subir un poco. Voy a subir el esquema mejor un poco, porque si no daría cuenta de que se chocarían, ¿no? Ahí. Entonces este tren se mueve de A hacia B y este tren también se va de B hacia A, pero hay un tiempo en el cual los dos van a ¿qué? Van a cruzarse y eso es lo que pide. Eso es lo que pide. Calcular la distancia en el cual se van a cruzar. Entonces, primero tengo que definir cuál de los dos trenes va a recorrer mayor distancia. ¿Cómo puedo saber eso? ¿Cómo puedo saber eso? ¿Quién va a recorrer mayor distancia? A ver, ¿cómo podría responder esa pregunta? ¿Cómo podría responder? A ver, ¿quién es el que se mueve? ¿Quién es el que va a recorrer mayor distancia? ¿A o B? ¿Cómo podríamos saber? Podríamos saber mediante las velocidades. ¿Quién tiene mayor velocidad? ¿El tren A o el tren B? El B. El tren B.
Entonces, si tiene mayor velocidad, ¿qué significa? Que recorre más espacio o menos espacio. A ver, ¿quién recorre más espacio? Si la velocidad en B es 66 y la velocidad en A es 50. ¿Verdad? Es como un ejemplo. A ver, ¿quién corre más fuerte? ¿Una persona gordita o una persona flaca? ¿Quién corre más fuerte? La playa. La persona flaca. Eso significa que tiene mayor velocidad, ¿no? Entonces acá, ¿quién tiene mayor velocidad? El de 66. Entonces significa que este de acá, este tren de acá, va a recorrer más espacio que el A, porque es mayor, corre más rápido. Entonces vamos a hacer un esquema acá diciendo lo mismo, pero ahora la cuestión es que este tren de acá recorrió este espacio y este tren de acá recorrió este espacio de acá. Ahí está. Pero la distancia sigue siendo 100 kilómetros, ¿no? La distancia entre estos dos. Entonces digo, esto, lo que estoy pintando con verde, es la distancia que recorrió ¿quién? ¿Quién recorrió eso? El B. Eso. Esa es la distancia que recorrió el tren en B. Entonces yo digo, esta es la distancia que recorrió este señor de acá, que es la distancia B. Y esto de acá es lo que recorrió ¿quién? ¿Quién recorrió acá? El A. El tren A, ¿no? Entonces, eso es lo que recorrió el tren A. Entonces, ahí ya nosotros tenemos una ecuación. ¿Qué ecuación tenemos? A ver, ¿qué ecuación podemos sacar? XA más XB, ¿cuánto es en total? XA más XB, ¿cuánto es? 100. 100 kilómetros, ¿no? Entonces yo puedo decir eso. De la gráfica puedo sacar que XA más XB equivale a 100 kilómetros. Listo, jóvenes, y entonces ahora empiezo a desglosar lo siguiente. Vuelvo a repetir, estas velocidades que ustedes observan acá son las velocidades en las cuales el tren A posee. Esta velocidad de acá es la velocidad a la cual posee el tren. Como es un movimiento rectilíneo uniforme, no va a cambiar, ¿no? No va a cambiar su velocidad. Entonces, esta de acá, esta ecuación de acá, era la ecuación que nosotros teníamos, que es la ecuación fundamental, ¿no? Del MRU. Entonces, me ayudo con esta ecuación y digo, si aquí yo tengo ya una ecuación que dice XA más XB, entonces tendría que despejar X. Despejando X de esta ecuación sería que X simplemente es que velocidad multiplicado el tiempo. XA, ¿qué es XA entonces? ¿Qué sería?
sería la distancia que hay desde la estación A hasta donde se cruzaron, XA. Entonces reemplazo, en vez de colocar X, voy a colocar B por T. Entonces dice, velocidad en A por el tiempo en A. Lo mismo voy a hacer con XB. En vez de colocar XB, voy a colocar velocidad por T. Entonces, XB va a ser simplemente la velocidad en B por el tiempo en B. Y esto es igual a 100 kilómetros. Listo. Ahora, yo tengo velocidad en A, tengo la velocidad del tren en A, tengo la velocidad del tren en B. ¿Tengo o no tengo? Tiene. Tengo, ¿no? Tengo aquí arribita. Entonces, simplemente voy a reemplazar esos datos. Entonces, reemplazo estos datos. Como tengo la velocidad del tren en A y tengo la velocidad del tren en B, digo lo siguiente. Velocidad en A, 50 kilómetros por hora. Velocidad en B, 66.666 kilómetros por hora. Y en esta ecuación, ¿cuántas incógnitas me quedan? ¿Cuántas incógnitas me quedan, joven? 2. 2, ¿no? ¿Qué serían quiénes? ¿Quiénes serían esas incógnitas? Tiempo A y tiempo B. Tiempo A y tiempo B, exactamente. Ahí, tiempo A y tiempo B. Entonces, es una ecuación con dos incógnitas y eso sabemos que tiene o no tiene solución. ¿Tiene o no tiene solución? Una ecuación con dos incógnitas. Tiene. Ingeniero, una pregunta. Para sacar el tiempo, ¿no podríamos hacer, digamos, distancia sobre velocidad? Tiempo, distancia, partido, velocidad. Ujú. Ya, pero igual otra vez seguimos con la incógnita de, volvemos a la distancia en A que no conozco y la distancia en B. Volvemos a la fórmula. Ya. Entonces tenemos tiempo A y tiempo en B como incógnita. Pero aquí tenemos, en la cinemática tienen que ver estas partes también. Aquí salió el tren A. Inicialmente el tren A estaba acá. Y aquí estaba el tren en B. Y me dice algo aquí que es interesante. Después de la partida, la cual fue simultánea, dice. ¿Qué significa simultánea para nosotros? ¿Qué es simultánea para nosotros? A ver. ¿Al mismo tiempo? Eso, al mismo tiempo. ¿Qué significa? Que este trencito de acá, cuando yo activo el cronómetro, empieza a moverse y este también empieza a moverse, ¿no? En el cual este de acá, por tener mayor velocidad, recorrió mayor espacio y este, por tener menor velocidad, recorrió menor espacio. Pero el tiempo, ¿qué creen que va a ser? ¿Qué creen que va a ser el tiempo? Significa que este tren de acá partió en un tiempo cero y este también partió en un tiempo cero. Pero cuando activaron el cronómetro, esto recorrió esta distancia y este tren recorrió esta distancia de acá.
pero dice que han partido simultáneamente. Eso significa que el tiempo de partida va a ser el mismo para ambos, ¿no? Y como se están encontrando, ¿qué creen? Tiene que ser el mismo tiempo también, ¿no? En el cual se van a encontrar. Y eso por eso se le llama tiempo de encuentro. Entonces, el tiempo A es el mismo que el tiempo en B, o también llamado T, le puedo llamar T. Eso significa que en esta ecuación, en vez de colocar tiempo en A, simplemente coloco T. En vez de colocar tiempo en B, simplemente coloco T. Y ahora, ¿cuántas incógnitas aparecen en esta ecuación? Simplemente una. Entonces, ¿qué se hace? Factor común, o bueno, suma, ¿no? Puedo sumar. 55 más 66.666. 116.666 kilómetros por hora por T. Y esto es igual a 100 kilómetros. Como mi incógnita es T, simplemente despejo, ¿no? Si está multiplicando, al otro lado divide. Serían 100 kilómetros dividido entre 116.666 kilómetros por hora. Extremos con extremos, medios con medios, que podemos ver que este kilómetro con este kilómetro se van a ir, ¿no? Y esa hora que está abajo, ¿qué va a hacer? Va a subir. Entonces, el tiempo es igual a 100 dividido 116.666, 0.85. 7 horas. Ese es el tiempo en el cual se van a encontrar, jóvenes. Ese es el tiempo en el cual se van a encontrar. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Alguna duda, jóvenes? Miren, puedo entrar yo al internet. Creo que la profe utiliza así directo. No sé, eso tienen que consultarle. Hay una formulita de tiempo de encuentro del MRU y me dice que es tiempo de encuentro, distancia, velocidad 1 más velocidad 2. A ver, veamos lo que nosotros hemos hecho. O aquí, tiempo de encuentro, lo mismo. Distancia entre velocidad A más velocidad B de los carritos. Entonces, aquí nosotros lo hemos hecho todo esto, ¿no? Hemos hecho todo esto mediante una gráfica, todo esto. Y decimos, estos 100 kilómetros, ¿qué era estos 100 kilómetros? Era la distancia de separación entre los dos camiones. Entonces, jóvenes, aquí hemos definido que el tiempo A es igual al tiempo B, es igual a T. Entonces voy a cambiar esta variable, TT. Entonces acá, T. Y acá también T. Le saco el factor común. Si es el factor común, sería T. Me quedaría velocidad en A más velocidad en B. Esto es igual a 100. Puedes decir la distancia.
la distancia entre los dos carros o entre los dos trenes. Voy a llamar D. Y despejo T porque en la ecuación me dice tiempo de encuentro. T es igual a simplemente T partido la velocidad en A más la velocidad en B. Y es lo mismo que ustedes tienen si es que revisan un formulario, les sale lo mismo. Fíjense que la distancia es la distancia de separación entre los dos autos. Y es lo mismo la distancia de separación entre los dos trenes. Y ahí está, joven. Entonces llegamos a la misma fórmula. Llegamos a la misma fórmula. ¿Dudas o preguntas, jóvenes? A ver. Esta es la formulita que se le llama tiempo de encuentro. Esta es la formulita de tiempo de encuentro. Si no le permiten fórmula, tendríamos que hacerlo de esa manera. ¿Alguna pregunta o duda? ¿Alguna pregunta o duda, jóvenes? A ver. Entonces ya tenemos el tiempo de encuentro. Calcular a qué distancia de A se cruza y qué tiempo después de la partida. Ya calculamos el tiempo y me dice calcular a qué distancia de A. ¿A qué distancia de A? Significa que me pide calcular qué distancia es la cual se van a cruzar, es decir, XA. Pero aquí fíjense que XA simplemente es que XA es velocidad en A por el tiempo en A. Entonces reemplazo, solamente me queda reemplazar. XA es igual a ¿qué? A la velocidad en A por el tiempo en A. Pero ese tiempo en A nosotros le hemos llamado ¿qué? Le hemos llamado T. ¿Y T cuánto vale? Ahí está. Entonces simplemente digo, en vez de colocar tiempo en A, voy a colocar T. Ahí está. ¿Cuánto es la velocidad del tren en A? Como es movimiento rectilíneo uniformemente, no cambia, 50. ¿Cuánto es el tiempo que hemos sacado? La velocidad es 50 kilómetros por hora. ¿Cuánto es el tiempo? Es el 0.857 horas. Y aquí podemos observar que hora con hora se va. Y me quedaría que la distancia en A tendría que salir 50 por 0.857. Que me da como resultado 42.85. Unidades, ¿qué unidades? Unidades que me quedan son kilómetros. Esa es la distancia en la cual se van a cruzar con respecto a. ¿Dudas o preguntas, jóvenes, hasta acá, en este ejercicio? A ver. ¿Alguna pregunta o duda? ¿Dudas o preguntas?
dudas o preguntas, jóvenes? No, ingeniero. Ya. Ya, bueno, entonces tiempo de encuentro ya hemos hecho y ahora dice tiempo de alcance. A ver, tiempo de alcance. Un ratito, voy a buscar un ejercicio de tiempo de alcance. Ya pasaron movimientos rectilíneos uniformemente variados, ¿no? El MRV. No nos explicó el concepto nomás. La fórmula, No. ya. Entonces, ya, un rato, por favor. Ya, aquí está lo interesante. A ver.
Ya. Entonces, acá le voy a poner, ¿qué es lo que hicimos? Acá. Esta es la ecuación de tiempo de encuentro. Cuando los dos se van a juntar, tiempo de encuentro. Así lo van a pillar en el internet. Entonces ahora vamos a hacer tiempo de alcance. Como su nombre dice, alcanzar. Entonces dice, un auto de policía persigue a un ladrón. Si ambos avanzan con MRU, dice, con MRU. ¿Qué es MRU? A ver, ¿qué era el MRU? Movimiento rectilíneo uniforme. Ya, ¿y eso qué significa para nosotros? Se recorre en tiempos iguales, una distancia. Recorre las distancias en tiempos iguales, exactamente. Ya. Es decir, la velocidad de esta patrulla o auto de la policía no va a cambiar y la velocidad del ladrón tampoco va a cambiar, ¿no? No van a cambiar sus velocidades así como hemos visto acá. Estas velocidades del tren A y del tren B, no cambiaron. Las velocidades se mantienen las mismas. Entonces lo mismo, el MRU consiste en eso, que las velocidades no van a cambiar. Ahí está. Entonces este es un ejercicio, me dice, calcular el tiempo que emplea el auto en alcanzar al ladrón. O sea que el auto va a alcanzar al ladrón, tomando en cuenta la gráfica. Según la gráfica me dice que el auto va a 12 metros por segundo y la velocidad del ladrón me da en 36 kilómetros por hora. La separación entre el carro y el ladrón son de 20 metros. Pequeñito, ¿no? 20 metros. Ahora digo, lo primero, voy a colocar como datos la velocidad del policía o del auto de policía, como dice ahí, 12 metros por segundo. La velocidad del ladrón, le voy a poner L mejor en vez de D, L, velocidad del ladrón, de 36 kilómetros por hora. No olvidarse que todo tengo que trabajarlo en el mismo sistema. Mayormente la velocidad, ¿en qué se trabaja? ¿En qué se trabaja la velocidad? ¿Cuáles son las unidades de la velocidad? Metros sobre segundo. Metros, Sobre segundo. eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Que esta velocidad del ladrón que está en 36 kilómetros por hora, tengo que convertirlo ¿a cuánto? ¿A qué unidades? Metros sobre segundo. Eso, entonces, ¿cómo convierto? Primero vamos a convertir ese kilómetro. Ese kilómetro lo transformo ¿a cuánto? ¿A qué unidad? ¿A qué unidades se trabaja ese kilómetro?
Estoy trabajando en el sistema internacional y el sistema internacional me pide la distancia ¿en qué? ¿En qué me pide la distancia? Metros sobre segundo. Ya, entonces ese kilómetro, un kilómetro, ¿cuántos metros tiene, joven? 1000 metros. Eso. ¿Dónde tengo que colocar el kilómetro para que se tache con este kilómetro que está arriba? Abajo. Eso. Entonces abajo voy a colocar un kilómetro tiene 1000 metros, como dijo su compañera. Perfecto. Entonces, se va kilómetro y se va kilómetro. ¿Qué me quedaría? Me quedaría metro y abajito me quedaría ¿qué? Hora. Pero su compañera dice, y es correcto, que la velocidad vamos a trabajar en metros por segundo. O sea que me falta convertir esa hora en segundo. Y dice, una hora, ¿cuántos segundos tiene? Una hora, ¿cuántos segundos tiene? 3600 segundos. Eso, una hora tiene 3600 segundos. La hora, ¿dónde colocaría? ¿Arriba o abajo para que se anule? Arriba. Arriba. Entonces, una hora y abajo 3600 segundos. Y ahora puedo observar que se va a ir hora con hora. Ahí está, hora con hora. Y lo que me quedaría simplemente sería, ¿qué me quedaría? Me quedaría simplemente metros y segundos, que es lo que quiero. Entonces digo, 36 por 1000 son 36.000, ¿no? Dividido entre ¿cuánto? Entre 3600. ¿Cuánto me da eso? 10. 10, ¿no? 10. Entonces, la velocidad del ladrón simplemente había sido 10 metros por segundo. Ya, ahí está, 10 metros por segundo. ¿Quién tiene mayor velocidad? ¿El auto o el ladrón? ¿Quién tiene mayor velocidad? El auto. Y es por eso que el auto va a alcanzar al ladrón, ¿no es? Porque tiene mayor velocidad. Eso tenemos que ponernos a pensar. Entonces, el auto sí va a alcanzar al ladrón. Entonces dice lo siguiente. Este autito está separado 20 metros cuando lo ve al ladrón correr, ¿no? Como sabemos que el auto tiene mayor velocidad que el ladrón, ya también nosotros se nos viene a la mente, lo va a alcanzar. Entonces voy a dibujar cómo sería cuando lo alcance. ¿Cómo sería cuando lo alcance? Entonces sería de esta manera. El auto el auto del policía. Entonces tendríamos que dibujar el auto del policía. Espera un minuto, por favor.
Ya, entonces. Entonces, jóvenes, a ver. Este ladrón recorrió una cierta distancia, pero ¿qué hizo el autito? Según lo que ya sabemos. ¿Lo alcanza o no lo alcanza? Lo alcanza, ¿no? Lo alcanza. Entonces alcanza al ladrón. Ahí está. Lo va a alcanzar. Entonces podemos decir, esta distancia de acá, esta distancia acá donde inició el autito, es esta de acá, ¿no? Esa es la distancia que recorrió el carro de policía, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, Distancia del carro de policía. Y esta distancia es la distancia que recorrió ¿quién? Lo que he pintado con verde. Es la distancia que recorrió ¿quién? El ladrón. El ladrón. Entonces, ¿cómo puedo sacar aquí una ecuación? Ya hemos dibujado. Ya hemos dibujado ahí y ahora tengo que sacar una ecuación. ¿Qué ecuación puedo sacar? A ver, ¿qué ecuación? Que 20 metros más ¿cuánto? Más la distancia que corre el ladrón, tendría que ser igual a ¿qué? ¿Qué tendría que ser igual? 20 metros más la distancia que recorre el ladrón es igual a ¿cuánto? A la distancia que recorre el policía. ¿Sí o no? ¿Se ve o no eso? ¿Estamos bien? ¿O cómo puedo calcular estos 20 metros? A ver, directo, ¿cómo se puede calcular esos 20 metros? ¿Cómo sería? ¿Qué pasa si yo digo distancia del auto de policía y le resto la distancia del ladrón? ¿Cuánto me va a salir? Lo de Los 20 verde, metros. los 20 metros, ¿no? Lo de verde le resto lo amarillo y me sale ¿cuánto? 20 metros. Entonces Mm. puedo hacer eso también. Distancia que recorre la policía menos la distancia que recorre el ladrón tiene que ser igual a 20 metros, ¿no? Es decir, distancia que recorre el auto de policía y le resto la distancia que recorrió el ladrón, me sale los 20 metros. Así como pueden ver lo pintado, ¿no? ¿Estamos bien hasta ahí?
Sí, ingeniero. Ya, listo. Entonces, como estamos en movimiento rectilíneo uniformemente, tenemos esta ecuación, es la única ecuación que yo tengo, ¿no? Que la velocidad es distancia sobre tiempo. Ahí está. Velocidad igual a distancia sobre tiempo. ¿Qué tengo? Tengo distancia. Significa que de acá voy a despejar distancia. Despejo distancia. ¿Qué sería la distancia? Este que está dividiendo al otro lado multiplica. Entonces sería simplemente velocidad por tiempo. Entonces reemplazo. En vez de colocar distancia de la policía, voy a colocar velocidad de la policía y el tiempo de la policía, ¿no? Entonces, velocidad del auto de policía por el tiempo del auto de la policía. Menos distancia de ladrón. En vez de colocar distancia, voy a colocar velocidad por tiempo. Entonces, en vez de colocar distancia, velocidad de ladrón y el tiempo del ladrón. Y esto es igual a 20 metros. Ahí está. Tengo la velocidad del auto de policía. Sí. Tengo la velocidad del ladrón. Sí. Tengo 20 metros. Sí. ¿Y cuáles serían las incógnitas? Las incógnitas sería el tiempo de la policía y el tiempo del ladrón, ¿no? Una ecuación con cuántas incógnitas. Voy a reemplazar, a ver, una ecuación con cuántas incógnitas. Velocidad del auto de policía, sí tengo. Velocidad del ladrón, también tengo. Y lo que nos falta es ¿qué? El tiempo. ¿Pero qué tiempo? Eso es lo que yo tengo que preguntar. El tiempo que tarda en encontrar al ladrón, ¿no? Es decir, el tiempo que tarda el auto de policía hasta encontrar al ladrón. Pero no es el mismo tiempo que cuando el ladrón mira el auto de policía y corre, pero es alcanzado, ¿no? Entonces ahí también otra vez decimos que el tiempo del carro policía tiene que ser el mismo tiempo del ladrón, o en otras palabras llamado T. Entonces acá yo puedo decir que en vez de colocar tiempo de policía y tiempo de ladrón, simplemente le llamo T. Y simplemente le llamo T. Entonces 12 menos 10 nos da ¿cuánto? 12 menos 10 nos da 2. 2. ¿Qué es lo que quiero despejar? T. Es la única incógnita, T. Y entonces el que multiplica al otro lado divide. 20 metros y ese 2 metros por segundo. Extremos con extremos y medios con medios que pueden observar jóvenes en las unidades. A ver, que este metro se va con este metro y ese segundo que está abajo sube arriba, ¿no? 20 entre 2, entonces a los 10 segundos es alcanzado ese ladrón por el carro policía. Y entonces me voy acá, o bueno, antes de eso, voy a sacar una ecuación general que se llamaría tiempo de alcance, ¿no? Como dice que el tiempo de la policía y el tiempo del ladrón es igual a T,
voy a reemplazar acá. Entonces dice que este se llamaría T. Y este acá también se llama T. Y entonces acá dice factor común, ¿no? El factor común es T. Me quedaría la velocidad del auto de policía menos la velocidad del ladrón, que es igual a 20 metros. O es la distancia de separación inicial, ¿no? Inicial. Entonces, D, vamos a llamarles D a esa distancia, para fijarnos que hay una ecuación que se llama tiempo de alcance. Como dice, tiempo de alcance. Entonces voy a despejarte. T simplemente sería la distancia dividido entre la velocidad del auto de policía menos la velocidad del auto, o perdón, la velocidad del ladrón. Y a esto le puedo llamar, como acá, le puedo llamar tiempo de, ya no de encuentro, sino que tiempo de alcance. Y vamos a verificar si es lo mismo como está en el internet o en algún formulario. Tiempo de alcance. A ver, vamos a verificar. Entonces busco en internet y digo tiempo de alcance. Entonces digo tiempo de alcance. El MRU con dos personas. El tiempo de alcance dice que es la distancia de separación entre los dos primeros cuando inicia, ¿no? Es decir, la distancia que eran los 20 metros, y yo le puse 20 metros y luego le cambié de dividido, dice, ¿no? Dividido entre la velocidad 1 menos la velocidad 2, donde la velocidad 1 es de la primera persona que está acá. En este caso sería la velocidad 1, sería la velocidad del policía, ahí está, menos la velocidad del ladrón. Y aquí menos la velocidad. Donde dice que la velocidad que está, que la personita, auto que está acá, siempre tiene que ser mayor, porque si no, no la va a encontrar nunca, ¿no? Nunca lo va a alcanzar. ¿Dudas o preguntas, jóvenes, hasta acá? ¿Alguna duda o pregunta hasta acá, jóvenes? A ver, No, ¿se entiende o no se entiende, jóvenes? ¿Se entiende, ingeniero? Ya. ¿Han pasado MRV con la ingeniera? No, dijeron, ¿no? No pasamos, nos dio el concepto nomás y dijo que la próxima clase nos iba a explicar. Ah, ya, ya. Entonces, un ratito, a ver.
Y a ver, vayan haciendo esto, a ver si entendí. Esto no es tiempo de encuentro ni tiempo de alcance, es un simple ejercicio de MRU. A ver, ¿cómo sería? Vayan haciendo jóvenes mientras yo busco la gráfica. Ya, fíjense, dice lo siguiente. Un peatón camina a razón de 4 kilómetros por hora, pero los 3/5 de la distancia que une dos ciudades separadas 10 kilómetros. Si el resto lo camina a 3 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo demoró en todo el recorrido? ¿Cuánto tiempo? Entonces voy a dibujar otra vez un camino donde este sería, podemos llamarle ciudad A, porque dice dos ciudades, y aquí ciudad B. Entonces acá simplemente le digo ciudad A, y a este le llamo ciudad B. Pero dice que las dos ciudades están separadas 10 kilómetros. Bueno, entonces va a haber una distancia de separación entre las dos ciudades de 10 kilómetros. Entonces la ciudad en A y la ciudad en B están separados 10 kilómetros. Pero me dice que esa persona o peatón camina a razón de 4 kilómetros por hora. 4 kilómetros por hora. Entonces voy a dibujar un peatón o una personita en el cual este acá camina a razón, ¿no? De 4 kilómetros por hora. Pero estos 4 kilómetros por hora los realiza los 3/5 de la distancia. ¿Qué significa los 3/5 de la distancia? ¿Cuánto sería 3/5 de la distancia? La cuarta parte. No, eso sería un cuarto, sería, ¿no? Y Un cuarto sería la cuarta parte. Me dice 3/5. ¿Qué significa? Que todo esto, ¿en cuánto lo voy a partir todo esto?
Si me dice 3/5, ¿en cuánto lo voy a partir? ¿En 5? En 5 partes. Es, en 5 partes. Entonces dice, en 5 partes lo voy a dividir, lo voy a partir, ¿no? Entonces dice, en 5 partes iguales. Entonces aquí puedo observar. 1, 2, 3, 4 más lejano. Algo así, ¿no? Ahí está. 5 partes. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Estamos bien en esta parte? Ahí está. En 5 partes. 3/5. Entonces va a recorrer verde, amarillo y verde, ¿no? ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien? Sí. A ver, entonces voy a borrar. ¿Y entonces cuánta distancia recorrió? 3/5 de la distancia, dice. ¿Cómo se calcula eso? Si todo vale 10 y quieres saber las 3/5 partes de esos 10 kilómetros, ¿cómo sería? Mm. 10 dividido a 3. No, sería 10 multiplicado 3 dividido 5, ¿no? ¿Se acuerdan cuando ustedes hacen cuota? Dice, ya nos toca a 5 pesos. ¿Cómo sacan así, digamos? ¿Cómo sacan así? Tenemos que comprar, no sé, una soda. Somos 3 personas, vale 10 pesos. ¿Nos toca cuánto? A 3.50, 3.30, dice, ¿no? ¿Cómo sacan así? ¿Cómo sacan ese cálculo? Lo mismo es acá. Tengo 10 kilómetros y necesito las 3/5 partes. Entonces se saca de la siguiente manera. Lo que yo quiero saber es todo esto acá. Esto acá es, ¿cuánto es? Es una parte, 2 partes y 3 partes. ¿3 partes de cuánto? De 5, ¿no? Entonces digo, 3/5 de la distancia total. ¿Cuánto es la distancia total? 10 kilómetros. Entonces esto le puedo llamar distancia 1. La distancia 1 son 3/5 de 10 kilómetros. ¿Y esto cuánto me da? O llamémosle en fracción mejor, para que se vaya entendiendo. 10 kilómetros. Esto sería simplemente X. Ahí está. Entonces, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería de acá hasta acá? ¿Cuánto sería? Algo de 6 kilómetros, ingeniero. Serían 3/5 de X, ¿no? ¿Estamos bien? Si lo llevo en función. 3/5 de X. ¿Y cuánto sería esto de acá? ¿Cuánto sería?
¿Cuánto sería, joven? 3/5 de X y el otro resto, ¿cuánto sería? ¿Cuántos espacios hay? Uno, Dos, dos, ¿qué? 2/5 o 2/5. 2/5 de X. X. Eso es cuando se trabaja en fracciones. Entonces, 3/5 y 2/5. A ver, súmenme 3/5 más 2/5. ¿Cuánto le sale? 5/6. No, 3/5 más 2/5 serían 1. 3 más Ay, 2, no, 5. perdón. 5 dividido entre 5, 1, ¿no? Fracciones, jóvenes, fracciones de las tortitas, ¿te acuerdan? De las tortas en colegio llevamos eso, fracciones. A ver, hacia aquí hay dibujo. Fracciones. Ahí está, lo mismo. Dice de acá, 5. Fíjense, hay 5 cuadritos. Y yo quiero simplemente el cuadrito pintado. Me dice que es 1 dividido entre 5. Acá, ¿cuántos cuadritos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Y cuántos cuadritos pintados quieres saber? 2, 4, 6, 7. Entonces sería 7 décimos. ¿Estamos bien, jóvenes? Ahora sí. Si aquí hay 7 décimos, que es lo pintado con verde, lo de blanco, ¿cuánto sería entonces? A ver. 3 décimos. 3 décimos, exacto. Lo mismo pasa acá. Si aquí hay 1, 2, 3, por eso pusimos 3/5 de X, ¿cuánto tendría que haber acá? 2/5. 2/5. De ahí sale, joven. ¿Estamos bien? Estamos bien. Ya. Entonces, me dice que esos 3/5 de la distancia los recorren 4 kilómetros por hora. O sea que la velocidad de acá es 4 kilómetros. Puedo llamarle velocidad del tramo 1, 4 kilómetros por hora. O sea que las 3/5 partes de esa distancia los recorren 4 kilómetros por hora. Y el resto, es decir, en 2/5 partes, los realiza en 3 kilómetros por hora. Entonces dice que el otro tramo, que vamos a llamarle 2, lo hace en 3 kilómetros por hora. Y entonces me dice, ¿en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? Entonces dice 3/5 de X. Fíjense, entonces puedo reemplazar. Digo, 3/5 de X. Pero X, ¿cuánto vale? 10 kilómetros. Entonces dice, reemplazo 10. 3/5 por 10 kilómetros. Y eso me da como resultado, ¿cuánto? 3 por 10, 30. 30 dividido entre 5, 6. Entonces, este tramo, ¿cuánto vale este tramo? ¿Cuánta distancia hay en este tramo, jóvenes? Hay 6 kilómetros. Por ende, ¿cuánto tendría que haber acá en este tramo pintado con verde? Si al otro lado hay 6. 4 kilómetros. 4 kilómetros. A ver, comprobemos con esta ecuación o pequeña ecuación que hemos sacado, ¿no?
y dice 2/5 de X. ¿Cuánto vale X? Vale 10 por 10 kilómetros. Y entonces dice 2 por 10, 20. 20 dividido entre 5, 4. Y ahí está lo que ustedes dijeron, 4 kilómetros. Entonces ahí está. Aquí hay una distancia de 6 kilómetros y aquí hay una distancia de 4 kilómetros. Me dice cuánto tiempo demoró en todo el recorrido. El tiempo que tardó en todo el recorrido es simplemente la suma de estos 6 kilómetros y la suma de estos 4 kilómetros. Empezamos. La única fórmula que tenemos es que la velocidad es distancia sobre tiempo. Voy a despejar acá, lo que me pide es tiempo y despejo tiempo. T. Si está dividiendo al otro lado, multiplica. Y entonces el tiempo es la distancia partido la velocidad. Entonces, el primer tiempo, el tiempo 1. ¿Cuánto es la distancia de este tiempo 1? ¿Cuánto es la distancia? 6 kilómetros. ¿Cuánto es su velocidad que hace en todo este tramo? 4 kilómetros por hora. Y listo, ya tengo el tiempo 1. Como puedo observar, extremos con extremos, medios con medios, hago que este kilómetro de acá, con este kilómetro de acá se va, y entonces me quedaría 6 dividido entre 4, ¿cuánto me da? Son 6 cuartos. Esto sería 3 medios. 3 medios es 1.5, ¿no? 1.5 horas. Y el tiempo 2 lo recorre en este tramo, ¿no? En este tramo. Entonces dice, el tiempo, distancia. ¿Qué distancia recorrió el resto del camino? Esta distancia. Y esta distancia vale 4 kilómetros. ¿Y en qué velocidad? Con una velocidad de 3 kilómetros por hora. Entonces, velocidad 3 kilómetros por hora. 4 tercios. ¿Cuánto es 4 tercios? Entonces, esto sería 1.333. Unidades. ¿En qué unidades está? Extremos con extremos, medios con medios, hace que se vaya el kilómetro, ¿no? El kilómetro. Y me quedaría hora. Entonces, dice que todos estos primeros 6 kilómetros lo hizo ¿en cuánto? En 1 hora y media. Y los restantes 4 kilómetros lo hizo ¿en cuánto? En 1.333. Me piden cuánto tiempo demoró en todo el recorrido y entonces sería simplemente el tiempo total sería igual al tiempo 1 más el tiempo 2. En otras palabras sería que 1.5 horas más 1.333 horas. Y esto me da como resultado 2.833 horas. O sea que recorrió los 10 kilómetros a 2.833 horas. Casi 3 horas. ¿Dudas o preguntas, jóvenes? A ver. ¿Alguna pregunta, duda?
Se entendió nomás, ingeniero. Ya. Y bueno, jóvenes, con eso finalizamos porque es hasta las 12, me dijeron la anterior vez. Entonces, si no tienen alguna pregunta, es para sacar la foto, ¿no? La imagen. Sí, está bien, ingeniero. Ya. Nicole, ¿está ahí? Ingeniero, parece que no está Nicole ya. Entonces, alguien que sea responsable, ¿Alguien puede, compañero? ¿Alguien que esté con computadora?